fondo. Entonces, vamos a estar hablando sobre cómo funcionan estos sistemas de navegación global, así como los diferentes tipos de receptores o equipos que se utilizan para la agricultura, tratando de aclarar quizás lo más importante técnicamente, que es los errores que producen. Algo muy común es pensar que una tecnología es perfecta, porque uno ni se pregunta, y en particular esta tecnología tiene varios errores en cuanto a precisión. Básicamente uno quiere saber a dónde está en el mundo, pero esa posición no necesariamente es perfecta, es precisa en realidad, y esa precisión tiene un rango de error según la tecnología que estamos utilizando. Y así es que en un mapa de rendimiento, en un banderillero satelital, para sacar una muestra de suelo, no estar ubicado adecuadamente en un lote puede llegar a ser un problema. Entonces es necesario saber al respecto de ese tipo de precisiones. En particular, los que más utilizan estas tecnologías no necesariamente son ingenieros agrónomos, sino también ingenieros civiles, ingenieros agrimensores. Para el momento de ejecutar una obra, ubicarse adecuadamente en el territorio es fundamental. Piensen en el diseño de un puente que se larga de un lado y del otro y que en el medio se tienen que juntar. Entonces la precisión es fundamental y no estamos hablando de tener un error de 1 metro, 2 metros, sino que ese error tiene que ser del centímetro o milímetro incluso, para que no ocurran ciertas cosas, ciertas situaciones. Quizás para navegar por una montaña y no perderse en un tránsito no hay ningún problema, pero al momento de hacer un puente o en una pasada de una aplicación de herbicida o de insecticida, esa precisión es importante, porque si me equivoco puede haber un espacio sin cubrir o un espacio con sobre cobertura o un solapamiento entre pasada y pasada en una aplicación de un agroquímico. Acá les dejo una pregunta, a ver quién se anima a responder. Ese error es más importante, por ejemplo, en un banderillero satelital, en un insecticida o en un herbicida. ¿Error de precisión, decís? En un banderillero satelital que existe un error de 2 o 3 metros o un solapamiento, ¿es más complejo el efecto en la aplicación de un herbicida o en la aplicación de un insecticida? Creería que de un insecticida por la resistencia genética. ¿Alguien más? Bueno, en general la aplicación equivocada o con un solapamiento o dejando espacios sin cubrir no es tan grave en insecticidas porque los insectos se mueven, se desplazan. Entonces que yo no aplique en un lugar no necesariamente significa que la plaga se va a desplazar por todo el lote y propagar. No pasaría nada de alguna manera. Si es un problema, un exceso de solapamiento, porque estoy gastando mucho insecticida y a su vez aplicando dosis demasiado fuertes, que pueden llegar a generar una toxicidad. Pero es mucho más grave y más común los espacios sin cubrir con un herbicida. Entonces generan esos que se llaman vulgarmente chanchos o espacios sin cubrir con una aplicación de un herbicida, que hacen que crezcan las malezas en ese espacio y generen un problema futuro por el banco de semillas que genera y la dispersión. Si ustedes ven un lote de soja, un lote de maíz, es muy común por ahí ver algún manchón con sorgo de Alepo o con yuyo colorado, en una forma recta y dispersa en forma irregular de alguna manera, o que se nota que es por un efecto cultural. Realmente son espacios en que no se cubrió la aplicación de un herbicida al momento de su aplicación. Esto ocurre porque las precisiones a veces no son perfectas, a veces existen banderilleros satelitales con errores de 2, 3 metros o hasta 5 metros, y que ni siquiera se sabe que existe ese error y no se tiene en cuenta al momento de la aplicación.
Son cosas que a nivel tecnológico se han ido corrigiendo a lo largo del tiempo, pero que todavía existe mucho desconocimiento de parte del que está en una máquina y que puede o no saber ese error. De alguna forma, de acá surgen también otros equipos, luego de los banderilleros satelitales, como puede ser el piloto automático, que también permite esta guía a través del posicionamiento adecuado obtenido por satélite de una máquina, no solamente con una alerta de luces, como es el banderillero satelital, sino con una serie de engranajes que manejan el volante directamente y doblan hacia la izquierda o a la derecha para mantener la posición adecuada en forma recta al momento de hacer una pasada y paralela al momento de volver. Incluso la máquina gira en las cabeceras automáticamente en función de ese posicionamiento que le brinda el sistema de navegación global. Entonces, es fundamental comprender que la ubicación precisa de las distintas variables y componentes que hacen a la producción agropecuaria, así como las relaciones en el espacio y el territorio, es algo fundamental para la toma de decisiones y la acción sobre esos lotes agrícolas que nos toca trabajar de alguna manera, para de vuelta, así como venimos hablando en las anteriores clases, ser eficientes y eficaces en cada uno de los procesos que encaramos en forma precisa. Pensemos al momento de, por ejemplo, de marcar un terreno para hacer un alambrado, para asignar superficies a un sistema rotativo intensivo. El posicionamiento adecuado sobre el territorio no es tarea fácil y es responsabilidad del ingeniero agrónomo o ingeniero zootecnista. Piensen al respecto de poder tener en un mapa digital en la computadora cómo va a ser un sistema de rotación intensivo animal. Puede ser un mapa hermoso, pero después hay que ir al terreno. Y hay que plantearse esas mismas distancias que uno marcó en el campo, en donde no es fácil medir distancias de 25, 100 metros, sino con una cinta de agrimensor típica de 25 metros y haciendo con estacas esa demarcación. Ese tipo de tecnología hasta el día de hoy se usa, se siguen utilizando las estacas y las cintas, sin embargo pueden ser reemplazadas también por un equipo preciso que te permita tener ese mapa del apotreramiento con un sistema de posicionamiento que te marque en dónde estás vos en el campo y así generar las estacas que permitan después clavar los postes o los distintos boyeros que uno vaya a utilizar para ese pastoreo rotativo intensivo. Es así que existen innumerables aplicaciones en el sector agropecuario de la tecnología de posicionamiento. Quizás dentro de lo que es monitoreo y muestreo hay muchos ejemplos. Por decirles lo que es en la aplicación de la producción agropecuaria, todo el rubro de la agricultura de precisión, que se basa en el principio que en pequeñas áreas dentro de los lotes de producción, como por ejemplo en lotes destinados a la producción intensiva de hortícola o frutícola, se manifiesta una variabilidad en sí que depende de las condiciones naturales del suelo, por lo general, y la estructura física y composición química que éste tiene, o sea, la fertilidad. Pero también está afectado por la topografía, el relieve, todo lo que tiene que ver con los desplazamientos de las distintas variables, por ejemplo, climáticas, como puede ser el agua, acumulando mayor fertilidad química por desplazamiento de relieve en los bajos, por ejemplo, que afecta a la posición y que es fundamental saber ubicarlas en el territorio al momento de tomar una decisión. Por ejemplo, en la producción de vid, de uva, la calidad del vino tiene mucho que ver con la calidad de cosecha. Y esa calidad de cosecha, el punto clave es que los racimos de uva sean de la misma calidad los que se cosechan y se llevan al destino de la producción de un vino en particular, de una campaña de alguna manera.
Esto quiere decir que los racimos tienen que ser, en general, racimos lo más homogéneos posibles. ¿Y cómo se expresa un cultivo como la vid en cuanto a la homogeneidad de esos racimos y los taninos que tiene y los contenidos de azúcares? Tiene que ver con la variabilidad que existe en el suelo, la cantidad de riego que se aplicó en cada lugar, el efecto del clima en cada lugar, y poder ubicar esos lugares homogéneos en el territorio no es tarea tan sencilla. Y es ahí donde una herramienta como un GPS, un sistema de navegación global, te permite ubicar esos lugares homogéneos y, por ejemplo, dirigir una cosecha en forma directa a mano como para poder encontrar los lugares eficientes de recolección a nivel homogeneidad. Ejemplos de este tipo abundan, desde ya ustedes han visto un montón de materias que tienen que ver con el muestreo del suelo, tanto muestreos de fertilidad, de humedad, conductividad eléctrica, muestreos de distintos elementos químicos sobre el territorio, en donde han visto distintas técnicas y siempre en general el muestreo compuesto es la recomendación común. Esta muestra compuesta, en donde uno toma submuestras de distintos lugares y las junta en una, vienen a resolver el problema de la variabilidad espacial o territorial de un lote. Sin embargo, con el avance de la agricultura de precisión, esto de que queremos saber la variabilidad que existe, estas muestras compuestas fueron modificándose en cuanto a su concepción original, en que nosotros necesitamos saber un promedio, por ejemplo, de fósforo en un lote de 100 hectáreas, para pasar por el contrario, a saber cuánto fósforo hay en un bajo, en la media loma y en la loma dentro del lote de 100 hectáreas. Para sacar esas muestras, tener la posición adecuada de ese muestreo es fundamental y es ahí donde ingresan estas tecnologías como los sistemas de posicionamiento global. Estas cosas que pueden manejarse a mano también han ido modificando en cuanto a cosas que se manejan automáticamente, como la maquinaria en particular. Pensemos en monitoreos, en aplicaciones de dosis variable, por ejemplo, una dosis de semilla, en que la máquina automáticamente varía su aplicación en cuanto a densidades por metro lineal de semillas aplicadas en función de la posición en donde está. Eso no necesita la aplicación de una persona, sino que automáticamente el satélite puede brindar la posición al equipo y que el equipo tome la decisión de cuántas semillas por metro según una prescripción previamente realizada. Es así que hay un sinnúmero de aplicaciones en el sector agropecuario, sensores que permiten aplicar semillas en forma variable, fertilizante en forma variable, cosechar con distintas velocidades en forma variable, y para eso es donde los sistemas de posicionamiento y navegación global ayudan a este tipo de acciones. Yendo a cómo trabaja un GPS en sí, que justo en el video que están viendo en pantalla comienza a hablar de las bases de los sistemas de posicionamiento global o de navegación global. Es mi interés que ustedes conozcan los 5 pasos clave que llevan a la teoría de los sistemas de navegación global. Estos pasos, que son la triangulación, la medición de distancia, la medición de tiempo, el conocimiento de la posición y la corrección de las posiciones, son como la base teórica que está por detrás, pero resumida. No piensen que lo que les digo es tal cual al máximo, sino es como un resumen de todo lo que engloba la tecnología que permite ubicar a dónde estás vos en el territorio. Por ejemplo, en pantalla están viendo ahora algo clave que es la medición de tiempos, de distancias y el control de tiempos. El control de tiempos es una manera de saber qué distancia hay entre dos elementos. Yo tengo
el típico ejercicio de matemática del secundario, en que decía, sale un tren de Córdoba a Río Primero a las 9 de la mañana, llega a las 10 de la mañana a Río Primero y se desplazó a 100 kilómetros por hora, ¿cuál yo puedo saber entonces la distancia de Córdoba a Río Primero? ¿Por qué? Porque si tardó una hora y iba a una velocidad de 100 kilómetros por hora, significa que la distancia fueron 100 kilómetros, de alguna manera. Esas variables de saber a qué hora salió y a qué hora llegó son las mismas para medir distancias entre los satélites y la Tierra. Yo sé a qué hora un satélite me emite una señal, sé a qué hora recibí esa señal, entonces puedo estimar la distancia entre el satélite y el lugar. Y cuando yo obtengo la distancia entre 3 o más satélites, puedo empezar a pasar al primer paso y quizás la clave dentro de los sistemas de navegación global, que tiene que ver con la triangulación. Es como yo conozco la distancia a 3 puntos en particular, pensemos en 3 satélites en referencia a un lugar mío en la Tierra, puedo combinar esas 3 distancias, que son 3 posibles esferas en relación a un punto, que se intersectan entre sí, generándome a mí 2 posibles posiciones en todo el mundo. Esas 2 posibles posiciones se limpian y pasa a ser una sola, que es la coordenada que yo obtengo en definitiva, gracias a que en general esa posición sí o sí va a caer sobre lo que se llama el modelo de elipsoide a tomar sobre la Tierra. Básicamente, la Tierra tiene una forma determinada, que es irregular, que se suele llamar geoide, que se representa a través de otra forma, que es el elipsoide. Y cuando tengo dos posiciones posibles, sí o sí una de esas dos caerá sobre el resto. Ahora les voy a mostrar este archivo que está resumido en la lectura que tienen disponible en pantalla, como para que lo vayamos viendo y a qué me refiero con estos 5 pasos. Como les dije, el primero es la triangulación. Lo que les estaba comentando era que si yo tengo la distancia de un satélite a un punto en la Tierra, voy a tener una esfera de posibilidades, porque en definitiva sé el radio, que es la distancia entre el satélite y la Tierra, dentro de una esfera, pero cuando tengo 2 satélites, voy a ya pasar a tener una superficie de posibilidades en donde puedo llegar a estar sobre la Tierra. Cuando tengo la distancia a un tercer punto, imagínense que en el centro tengo un satélite de cada una de estas esferas, es que se abren las 2 posibilidades de ubicarme sobre cualquier lugar del universo. Como esos 2 lugares, uno es posible que esté en este modelo de la Tierra de geoide y el otro queda en el espacio exterior, puedo yo con 3 satélites ya saber en dónde me encuentro sobre la Tierra. Sin embargo, en general se utilizan 4 satélites para ya corregir en cuál de estos 2 puntos posibles estoy. Eso es una típica pregunta de examen de alguna manera, de cuántos satélites necesita un equipo GPS, piensen en un teléfono de ustedes, para que me muestre la posición en donde estoy sobre el mapa. Con 3 satélites yo ya tengo una ubicación adecuada, porque la segunda posibilidad no existe sobre el modelo de la Tierra, entonces es ilógico. Sin embargo, con 4 ya tengo certeza de la posición de alguna manera. Eso es un poquito el concepto. Esto parece un chino de alguna manera, pero es muy importante porque cuando ustedes estén trabajando, por ejemplo, en una región forestal, no necesariamente van a tener lo que se llama visibilidad a los satélites que están pasando en el espacio en referencia a donde están ustedes.
porque los árboles van a generar ruido y van a impedir que ese GPS obtenga buena señal. Es la razón por la cual cuando ustedes están en lo que se llama un cañón urbano o en una zona con muchos edificios, si prenden el GPS no les funciona adecuadamente, sobre todo en los teléfonos inteligentes. Les va a pasar una posición a 100 metros o a 200 metros de donde están, porque básicamente necesita visibilidad su teléfono, que tiene un GPS, para con los satélites. En lo que es agricultura de precisión, esto casi no genera un error, porque estamos hablando de agricultura extensiva en donde no hay árboles alrededor. Pero en todo lo que implica la fruticultura y la industria forestal, es muy importante, porque no siempre se tendrá señal abajo de los árboles, porque el espacio que tienen sobre ustedes, en donde esté el equipo, puede llegar a estar sobrecubierto y no tener suficientes satélites. Por eso es que también los distintos estados, como China, India, Rusia, la Comunidad Europea y Estados Unidos, cada vez mandan más satélites para que se cubran más espacios sobre la Tierra para encontrar la ubicación. Esto es el concepto de triangulación. Ahora, ¿cómo yo mido la distancia a esos satélites? Pues ya sabemos que triangulando, o sea, con 3 posiciones, puedo saber a dónde estoy. Pero ¿cómo hago para saber las distancias? Y ahí es el concepto que les comentaba de la velocidad por tiempo es igual a distancia. Entonces, para eso necesitamos sincronizar los relojes, y ahí es donde se usa el reloj que está en el satélite y el reloj que está en el GPS. Todo GPS tiene un reloj y todo satélite tiene un reloj. La gran diferencia es que el satélite tiene un reloj atómico en que el error es imperceptible, y quizás un GPS preciso, llámese un GPS que se llaman geodésicos o topográficos, tiene un reloj mucho más costoso digital, y quizás un GPS barato, como los que tenemos en nuestros teléfonos, no tiene un reloj tan preciso. Entonces, dentro de los GPS hay un reloj, en donde también está todo lo que se llama las efemérides de los satélites, o sea, por dónde están los satélites y a qué hora mandan la señal. Entonces, es simplemente sincronizar entre el horario de emisión de una señal desde el satélite y el horario en que llegó esa señal al GPS para saber la distancia en particular. Como las señales que se emiten van a 300 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, yo puedo obtener la distancia exacta entre un satélite y una posición sobre la Tierra, con un grado de error mínimo, dependiendo esto que les decía de la calidad del reloj en el GPS. Por eso es que hay GPS tan costosos y GPS muy baratos, porque tienen estos elementos en su conformación que hacen la diferencia. ¿Cómo emito una señal desde un satélite a un dispositivo en un teléfono, por ejemplo, o un GPS geodésico? A través de un código. Ese código se emite con ondas. Es un código aleatorio para que no se confunda con otras ondas. Básicamente es un código de sí y no, como el que están viendo acá en pantalla, que sale al azar en un momento determinado y que se sincroniza con un GPS que tiene el mismo código y sabe traducir ese código para saber a qué hora llegó, de alguna manera. Y eso es la tecnología que se usa para medir las distancias entre el satélite y cada uno de los equipos. A través de triangulación, como vimos antes, puedo entonces, sabiendo las distancias, obtener la posición mía en el territorio. Para eso es necesario el tercer paso, que es el control perfecto del tiempo, que es el que les comentaba recién, de los relojes atómicos. Es fundamental eso, y ahí es donde está la diferencia entre algún GPS geodésico que valen $5.000, $7.000, versus un dispositivo GPS que se compre en Mercado Libre por $20 para meter en un teléfono, por ejemplo.
estos relojes precisos son fundamentales justamente para tener ese timing perfecto entre el momento en que salió y el momento en que llegó la señal hacia el equipo. El cuarto paso es conocer dónde están los satélites en el espacio. Eso es quizás el punto gris, que acá no está muy descrito, pero básicamente es algo que se llaman las efemérides de los satélites. Los satélites orbitan en forma precisa sobre el espacio, no modifican su órbita, es muy raro que tengan algún problema en cuanto a dónde están sobre el espacio. Ya cuando los lanzan ya van a saber la órbita y en general no se modifica esa órbita, salvo cosas extrañas como que golpee un meteorito o un satélite, que no son cosas comunes para nada. Entonces esto de conocer dónde están los distintos satélites es justamente propiedad de cada una de las constelaciones, en particular la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en GPS, la Comunidad Europea en lo que es Galileo, Rusia en GLONASS, China en Beidou, es la que lanza los satélites y saben dónde está, y así te permite también traducir los códigos aleatorios. En particular, ahí es donde los gobiernos pasan a tener influencia. Perdón, pero me atragante. Denme un segundito que voy a buscar un vasito de agua, porque si no me quedo sin voz. Les decía que ahí es donde los gobiernos empiezan a tener influencia, pero eso en los últimos años ha cambiado mucho, porque no solamente está el sistema ruso GLONASS, que fue uno de los primeros, y el sistema GPS de Estados Unidos, sino que ya cada vez hay más sistemas. Entonces no hay problema con esto de que hay un estado por atrás de los sistemas de posicionamiento. Entre el año 1970 sería, y 2005, 2003, existía por parte del gobierno de los Estados Unidos un error inducido en los sistemas de posicionamiento. Entonces vos comprabas un GPS, pero había un error de 20 metros inducido por el mismo gobierno de los Estados Unidos para que vos no puedas ubicarte adecuadamente. Una cuestión lógica de seguridad, ¿no? O sea, porque si vos podés ubicar un lugar, podés ubicar un objetivo para tirar un cohete. O sea, imagínense eso. Cuando ya empezó a haber más constelaciones satélites, no hizo falta de alguna manera, porque si un terrorista quería saber una posición, no necesitaba del sistema de Estados Unidos, podía usar el sistema europeo, ruso, entonces directamente se dejó de establecer ese error por parte de los organismos de defensa. El quinto paso, y quizás es el más importante para que ustedes comprendan como futuros profesionales, es que hay muchos errores. Y esos errores pueden ser corregidos en su mayoría, pero es importante entenderlos. Quizás el principal error se produce porque esa señal, ese código, a veces se demora más de lo común, o sea, no necesariamente es a la velocidad de la luz, sobre todo porque cuando pasa ese código por la ionosfera, puede llegar a haber algún retardo en la señal, se puede modificar. Entonces es lo que se llama un rudo viaje a la Tierra de esa señal. Entonces es necesario poder corregir ese desfasaje en la emisión de la señal del satélite y hasta que llegó de viaje esa señal. También puede haber muchas señales de rebote, sobre todo en lugares montañosos, lugares con árboles, o esto que les decía de los cañones urbanos con edificios. Entonces es necesario tratar de corregir esas señales de rebote. Y ahí es donde de vuelta entran tecnologías que tienen por ahí equipos muy costosos, de marcas como Trimble, Leica, EOS, Emlit, son marcas profesionales de sistemas de posicionamiento global,
versus un GPS común como eran antes los Garmin para salir a la montaña a caminar, o bien un sistema GPS que esté en un teléfono. En general esos errores se pueden corregir con distintas formas. Quizás la forma más común tiene que ver con lo que se llama un GPS diferencial, que es aquel GPS que te permite corregir las posiciones a través de lo que se llama una estación base de corrección. Básicamente siempre les estuve hablando de que un equipo GPS en un teléfono toma señales de satélites en el espacio. Sin embargo, en general, un profesional de la agrimensura, de la ingeniería civil y de la agronomía suele corregir esa posición con una base en la Tierra. Esa base puede ser una base gratuita, como las tiene el Instituto Geográfico Nacional, que es básicamente otro GPS muy preciso que está ubicado en un lugar que se sabe y que también se puede guardar el código que se emitió en cierto momento determinado y que funciona como un satélite más, pero con una posición próxima que me permita a mí corregir esas diferencias existentes en la posición. También hay sistemas de corrección por satélite que son pagos en general. Hay dos muy importantes, uno se llama Omnistar y el otro se llama Atlas, que básicamente son también satélites que se sabe dónde están, son más próximos, son de órbitas más cercanas a la Tierra, y que te emiten un sistema de corrección como si fuese una base estacionaria, pero en el espacio. Esos sistemas, esos satélites, Omnistar y Atlas, son constelaciones de satélites, son un montón de satélites que cubren todo el espacio de alguna manera de la Tierra, para que cuando uno esté navegando en un lugar pueda corregir su posición. La mayoría de los GPS en cosechadoras, en banderilleros satelitales o en los monitores de siembra tienen un sistema de corrección. No son un GPS convencional. Esos sistemas de corrección suelen ser pagos y ya estar incluidos cuando uno los compra. Ya es un sistema comercial que depende de la empresa donde uno lo compra, ¿no? John Deere tiene sus propias bases estacionarias sobre el territorio. Entonces, cuando uno compra un equipo John Deere, ya tiene esa corrección por las propias bases John Deere. No así otras marcas que por ahí utilizan los sistemas nacionales, que son gratuitos, o algún sistema de corrección como este que les digo, Atlas u Omnistar, que permite corregir esos errores. Acá en pantalla están viendo una tabla donde van a ver errores típicos, ya sea con un GPS estándar, llámese estándar a un Garmin para navegar, o un teléfono con GPS, versus un GPS diferencial, y los distintos errores. Fíjense que el paso de la señal por la ionosfera genera un error aproximado de 5 metros. La disponibilidad selectiva era como se llamaba el error que inducía el gobierno en su momento. Esto ya no existe más. En su momento el GPS diferencial bajaba a 0, así que este error ya no existe más. Pero como ven hay varios errores más, ¿no? El propio reloj del satélite, que en un GPS diferencial se corrige, porque utiliza un reloj mucho más preciso que un GPS convencional. Errores propios de desfasaje de la órbita, errores al pasar por la troposfera, ruidos en el receptor, señales de rebote o fantasma y así. Estos errores hacen que un error típico en un sistema GPS barato, por así decirlo, como puede ser un Garmin o como un teléfono inteligente, tenga un error aproximadamente de 5 a 20 metros. Hace unos años, cuando no había tantos satélites en el espacio, ese error era más, se decía que era de 10 a 50 metros. Hoy en general, si uno está en un campo y prende su teléfono, en general va a tener más o menos un error de 5 a 20 metros. El problema es que uno no sabe hacia dónde son esos 20 metros, o si son 5 o si son 20.
Hay algunos GPS que te dicen, hay un error de 3 metros. Sin embargo, no es correcto eso del todo. Para poder tener precisión, ya necesito un GPS más costoso, que se hace a través de una corrección, ya sea con una base en la Tierra o una base a través de un satélite geoestacionario, pero sí o sí necesita una corrección. Ahí es donde les muestro las distintas bases que existen en la Argentina. Un segundito. Esta es la página del Instituto Geográfico Nacional, y todas estas son las estaciones o bases permanentes que hay en el país. Como verán, hay varias de Mendoza, varias de Jujuy, y en Córdoba en particular existen también esas bases. Si no me equivoco, acá hay un mapa que lo podemos ver. La Universidad Nacional de Córdoba tiene una base, lo que hace que la cobertura sea bastante extensa a lo largo de la capital. Esta base es de la Universidad de Córdoba. Tenemos acá una base en Falda del Carmen, en lo que es la estación de CONAE, una en Villa María, en Río Cuarto, de Agua, Formosa, fíjate en Misiones todas las que hay. En general los equipos GPS diferencial que compra de vuelta un ingeniero civil, un agrimensor o un ingeniero agrónomo que necesite precisión, te permiten corregir posiciones a 200 kilómetros de 3 estaciones o bien a 80 kilómetros de una estación. Entonces, si yo estoy a 80 kilómetros de la ciudad de Córdoba, puedo corregir directamente con esta señal que me provee la universidad en forma gratuita. Si no, tengo que comprar un segundo GPS y ponerlo de base para corregir esa posición. Esta página, ign.gov.ar, pueden acceder a todo esto de dónde hay bases, dónde no, y desde acá es donde se descargan los archivos que se denominan RINEX para corregir esas posiciones GPS. Ahora de vuelta, esto no se hace con un teléfono. Esto se hace con un equipo que se denomina geodésico, cuando es precisiones de menos de 1 centímetro, o topográfico, cuando son precisiones submétricas, o sea, que están en general entre 50 y 30 centímetros. Cada vez hay más estaciones, lo que permite de vuelta trabajar mejor en distintos lugares con buenas precisiones, pero siempre a nivel profesional. Acá les cuento una anécdota. Allá por el año 2004, 2005, cuando yo estaba en la Facu, estaba cursando cereales, así que debe haber sido 2004, un amigo mío viene y me dice, un compañero de la Facu, estábamos en cereales en el campo de escuela, me dice, Guille, vos que trabajás con esto de los mapas y que conocés muchos clientes, que les gustan estas cosas, te cuento que me compré un GPS y estoy haciendo planos de mensura de los campos, así que te pido que si tenés algún contacto me pases, así yo voy y le mido el campo. Yo lo primero que le pregunté es, qué bueno, le digo, pero ¿qué te compraste? Y me dice, me compré un Garmin Etrex. El Garmin Etrex es un GPS exactamente igual al que tienen hoy en un teléfono. Yo ya conocía de estas tecnologías, en la empresa donde trabajo teníamos equipos diferenciales y yo hacía relevamientos porque había muchos agrimensores que trabajaban conmigo, mi papá es agrimensor, entonces por ahí ayudábamos en el relevamiento para plano de mensura. Entonces le digo, mirá, ten cuidado porque vas a tener errores que pueden ser de 20 metros incluso. Porque ese GPS no te permite corregir la precisión y todas las cosas técnicas que les puedo haber dicho. En ese momento, en ese instante, perdí un amigo porque nunca más en su vida me habló. Imagínense que él había invertido en comprarse ese equipo, que no era barato en su momento, eran nuevos, deben haber valido, no sé, $150 de hoy, para empezar a hacer ese negocio. Y yo le dije, che, no lo hagas porque vas a quedar muy mal con tus clientes, porque le vas a decir que un campo tiene 400 hectáreas y en realidad tiene 420 o 380 y no lo vas a poder
corroborar. Entonces, son pequeñas cosas en la tecnología que ustedes como profesionales las tienen que tener en cuenta, porque hacer una cosa incorrecta desde el punto de vista profesional es muy grave de alguna manera. Quizás como estudiante uno puede equivocarse, pero como profesional se espera de ustedes que conozcan estas cosas. Entonces, hacer un plano para un alquiler de un campo con el GPS del teléfono es algo incorrecto. Es muy factible que le erren, dependiendo de la superficie del establecimiento, del lote que alquilen, por 0,5 hectáreas o por 3 hectáreas o por 5 hectáreas, dependiendo de la superficie. Pero imagínense que si hacen un contrato de alquiler de 100 hectáreas y en realidad el lote tiene 102 hectáreas y están pagando 10 quintales por hectárea de alquiler, por ejemplo, una tonelada de soja. Vamos a ver, precio de la soja hoy. Estamos hablando de 19.000 pesos, de alguna manera, la tonelada. Entonces le están haciendo pagar de más o de menos 20.000 pesos por cada hectárea que le erren. Y no es poca plata de alguna manera. Y ahí es donde, de vuelta, este tipo de cosas se tienen que hacer con el profesionalismo que amerita. Imagínense lo mismo, en lugar de usar un banderillero satelital que cuesta por ahí $5.000, $7.000, su teléfono como banderillero satelital, porque se puede. Busquen en el Play Store aplicaciones de banderillero y lo pueden hacer. Y después que aplican, les quedan espacios sin aplicar de alguna manera y salen malezas por todos lados. O lugares que hubo una sobreposición, entonces gastaron demasiada dosis. Entonces son pequeñas cosas que hacen a la diferencia de una buena acción profesional versus un error que puede llegar a ser grave de alguna manera. Al respecto de esto, hay mucho por hablar en cuanto a la ubicación. A resumidas cuentas, los sistemas de posicionamiento global, los sistemas de navegación global, no son otra cosa que un equipo que les dice a dónde ustedes están en la Tierra. Básicamente les dice la coordenada en donde se ubican, y gracias a eso se pueden hacer un montón de aplicaciones diversas. Desde aplicar en forma variable una dosis, desde replantear una mensura, desde replantear un sistema de pastoreo rotativo intensivo, desde hacer muestras de suelo o muestras de calidad de pastura, de alguna manera. Ubicando esa muestra en un lugar en el territorio, ya sea en la tierra, en el país, en la provincia, en el departamento o en un lote agrícola. Para eso es que se utilizan los sistemas de navegación global, que sin duda han sido la tecnología que ha revolucionado la agricultura en cuanto a esto de la agricultura de precisión. Me imagino que en todo lo que les conté les pueden surgir un montón de dudas. Les dejo abierto a consultas que tengan al respecto. Yo, la verdad, Guille, o sea, todo esto de GPS y todo esto, lo que quería preguntarte es que si vos habías visto algo porque vienen como unas caravanas, o no sé si son unos collares, creo que son unos collares de las vacas, para plantear el, digamos, pastoreo, como que vos le delimitas con el mapa una zona y la vaca tiene que comer ahí. Y si está empezando a salirse de ahí, como que le da como un mini shock, para que, como si fuera un boyero, digamos, y entonces la vaca se vuelve digamos, para el lugar donde está delimitada. No sé si eso o sea, eso también, todo esto estoy medio trabada, perdón, de que necesita sí o sí también todos esos satélites y las correcciones, o...
Mirá, ¿O tiene algún tipo, o se necesita poner una antena en el campo o algo así? sí, no. Estoy buscando una filmina de una presentación, ya voy a ver si la encuentro, pero se las voy explicando de alguna manera. Que es que todo esto, que les dije recién de alguna manera, no necesariamente es obligatorio porque depende en dónde nos queremos ubicar nosotros sobre el territorio. Si nos hace falta esa precisión de 1 milímetro, si nos hace falta una precisión de 10 centímetros, de 1 metro o de 5 a 20 metros. Entonces, si en el caso de alguna manera, yo me puedo equivocar por 20 metros, que me parece lógico para ese tipo de aplicación, no hay ningún problema y se utiliza un chip de GPS convencional que hace que esa caravana, de vuelta, los chips de GPS, podríamos buscar, comprar chips de GPS ahora mismo, deben valer desde $7 hasta $25. Entonces, si estamos pensando en invertir, estos son ya muy caros, ya son con un desarrollo, 6.300 pesos, esto que es para los perros, para que no se pierdan, que si Claro, tenés son los para dedos los de chiste, perros. este sería el chip solo, mira, 2.300 pesos, 2.400 pesos. Hace a la inversión de la tecnología, pues si yo voy a gastar 2.000 pesos solamente en el chip, después necesito lo que le dé la corriente a la vaca de alguna manera. Después necesito la tecnología de mapeo para que me genere el impacto cuando salgo de unas coordenadas determinadas, y quizás que pasa a salir, no sé, 3.500 pesos. Por 100 vacas y ya son 350.000 pesos. ¿Amerita invertir 350.000 pesos para que le dé un choque eléctrico automático? Y capaz que sí, porque un sistema de boyero eléctrico es mucho más costoso, o alambrar es mucho más costoso. Entonces hay que empezar a hacer esos análisis de viabilidad económica que hablamos la semana pasada de alguna manera, para ver si vale o no la pena. La verdad que entretener boyero eléctrico, que me implica personas que vayan a ponerlo todo y ponerle un collar a esto, así al aire, es bárbaro, genial, me va a convenir 350.000 pesos entre boyero, los cables, los distintos plásticos, las estacas para poner el boyero, todo, se te va y se te va rápido. Ahora, ¿esto es tan fácil como ponerle una caravana a la vaca o tiene muchas cosas por atrás? Por ejemplo, que se le sale la caravana, que con la lluvia esa caravana se inutiliza, que se muerden entre las vacas y se le quita, que se la rasca contra un árbol y se le rompe, y tengo que renovar cada una de esas caravanas que deja de funcionar. ¿Cuál es la viabilidad de la batería? Y va a tener una batería solar y quizás que sea más cara. Capaz que pasan cosas de alguna manera que hay que analizar para realmente tener el conocimiento de una y de la otra tecnología. Yo esto que la que comentás, Katy, es la primera vez que la escucho, me parece muy buena, como te digo, porque compite contra el boyero eléctrico y contra el alambrado, que son cosas caras, no son baratas para nada. Sin embargo, en general, todo lo que es GPS en las caravanas tiene muchísimos problemas. Por todo esto de que son animales enormes, que se golpean, de que se embarran, de que el efecto del clima, o sea, tiene que ser un equipo robusto, no es el chip solo. Tiene que tener una carcasa robusta como para que soporte el polvo y el agua. Y ahí ya es un chip GPS con IP67, que son las normas de calidad básicas de polvo y de Claro. polvo y Sí, de agua, ya no pasa a ser sé, más costoso. no sé si era una caravana o un collar. Creo que era un collar, la verdad que no me acuerdo bien. Lo vi hace un tiempo. Pero sí, me Acá pareció. estamos viendo uno, esto es para perros, eso se usa, eso sí, yo lo vi para perros, no había pensado en eso para vacas, pero estamos hablando de 6.300 pesos, ¿no es cierto? Entonces, amerita
6.300 pesos por vaca, ¿sí o no? Puede ser que sí. En cuanto a la precisión, que el R 20 metros más o menos en un, digamos que estamos haciendo un apotreramiento de 70 hectáreas por cada, no sé, 30 días en un campo de sierra, pero 20 metros no es nada. Ahora, si es un lote de 100 hectáreas con alfalfa, en que casi es metro a metro y voy corriendo esos metros, y ahí sí necesitaría que esos GPS tengan corrección, porque va a hacer que esto salga mucho más caro de alguna manera, ¿no? Bien, bien. Entonces depende qué tan preciso necesito que sea Sí, obvio, la siempre. precisión. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, por mí no, profe. ¿Conocían esto que hablamos hoy? Lo de los GPS, sí. A mí en realidad me queda una duda que con respecto a esto que usted dice de comprarse un chip, por ejemplo, por Mercado Libre, si vos te compras un chip de eso, ¿cómo lo pones en funcionamiento? ¿Tenés que instalar algún programa, por ejemplo, para que te mande la señal a la compu, el teléfono? ¿O esos chips que se compran para qué son? Sí, todo. Esto es lo que estoy queriendo representar, es lo más barato que hay, que después necesitas un ingeniero electrónico o alguien que sepa electrónica para meterlo en algo, más la señal que me emite esto, necesito, por ejemplo, estar conectado con un teléfono, o sea, aparte necesito el chip GSM, o 3G, 4G, si se venden también, más la señal de teléfono, o bien un emisor de señal de radio con una receptora de señales de radio. Son redes locales que se arman ahora. Hay una que se llama que se está usando mucho para lo que es inteligencia, Internet de las cosas, que es la LoRa, red local. Esto se está haciendo mucho en campos. Se pone una red local de comunicaciones para que todo se comunique a través de esa red y no tengas que comprar la parte de telefonía de alguna manera. Fíjate, se pone esta antena y se genera una red local donde vos conectás todos los sensores ahí. Podés conectar la estación meteorológica, los GPS de los animales, cámaras, todo a esta red local. Es como tener tu propia red de telefonía dentro del campo. Es algo que se está empezando a difundir mucho en el sector agrícola, sobre todo para lo que es equipos de riego. O sea, tiene que ver todo con automatización, ¿no? Con esto de, no sé, el otro día me iba a comprar un lavarropa, me pasaron 4 precios. Del mismo lavarropa de 10 kilos, ¿no? O sea, si hay lavarropa de 8 y de 6, cada uno tenía 4 precios. Los 4 precios eran porque 2 son con internet y 2 son sin internet. O sea, el lavarropa hoy viene con conexión a internet. Los aire acondicionados vienen con conexión a internet. Para activar o no activar el lavarropa automáticamente desde el teléfono. Bueno, esto también pasa con los sensores en el sector agropecuario para activar o no activar el equipo de riego desde el teléfono. Es bastante común en cuanto a riego y cada vez hay más sensores de todo tipo. Pero eso es como, de vuelta, la punta del iceberg, el chip, es nada. Es lo mínimo. Después tengo que hacer todo el sistema de comunicación, el programa, la aplicación, todo es plata que se va agregando de alguna manera. Claro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Me gustaría insumir estos minutos finales por ahí en el tema del trabajo, si habían abordado algo, y en contarles cómo es el tema del parcial hacia adelante. Sobre el trabajo, ¿tienen algo en particular que me quieran comentar? No,